12 vamos a ver la manera correcta en que se adora a Dios, la manera correcta en que Dios demanda la adoración. Pequeña introducción. Acá en este capítulo 12 empieza entonces a amplificar las 10 palabras, los 10 mandamientos al diario vivir. ¿Okay? ¿Cómo se pueden aplicar los 10 mandamientos en la vida diaria del pueblo? Eso es lo que va a hablar este capítulo 12 al 26, ¿okay? Que cubre la vida secular y sagrada de Israel. Podemos decir, apunten estos pasajes para que lean en casa, que estas leyes que vamos a ver desde 12 al 26, pueden verlas ustedes también explicadas y referidas en el libro del pacto que está en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 22 al 23, 33. Éxodo 25 al 31, capítulos. Éxodo 25 al 31 y 34, 29. 25 al 31 y Éxodo 34, 29. El libro de Levíticos, capítulo 17 al 26, habla sobre las leyes de la santidad. Ya vamos a entrar a ese tema cuando lleguemos a alguna de esas leyes. Levíticos 17 al 26. Y acá entonces en Deuteronomio, desde capítulo 12 al 26, vamos a ver las leyes explicadas en forma de sermón, donde Moisés le dice al pueblo, empezando en cómo se debe adorar a Dios. Acá podemos ver que el propósito de la ley es la adoración apropiada y verdadera a Dios. El propósito que Dios dio la ley a su pueblo es para que sepan, aprendan cómo adorar apropiadamente, correctamente a Dios. Y esto incluye un rechazo radical a la idolatría y a los lugares idólatras de adoración de estos pueblos, de estas naciones que están en Canaán, donde el pueblo iba a entrar a despojarlas. Okay. Veamos los primeros 15 versículos, porque el versículo 1 resume lo que hemos estado hablando en los primeros capítulos, hasta el capítulo 11. Lo que significa vivir día a día con Dios es obedeciéndole. ¿Okay? Eso hemos visto. Que amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir los mandamientos, que está basado en el amor de Dios, implica que lo adoremos a Él como Él nos dice que lo debemos de adorar. Y acá nos va a dar detalles de cómo se debe de adorar. Es Dios el que nos da las estipulaciones del pacto. Es Dios el que nos dice cómo debemos de ser obedientes a Él y no nosotros que le imponemos a Dios. Así te quiero obedecer. O me parece que así es más conveniente obedecerte. La ley acá que Dios le da a Moisés es la ley que deben de ellos actuarla en la tierra. Esta es la constitución de Israel, según cómo deben de vivir en la tierra. Y ustedes pueden contar las veces, ahora que se ha leído el capítulo, que vivir en paz, vivir en armonía, significa guardar la ley de Dios. En el versículo 2 tenemos entonces el mandato de Dios para con el pueblo, que habla de destruir enteramente todos los lugares. ¿Okay? Y esto significa literalmente que hacer que perezca. Dios acá le estaba exhortando a su pueblo que destruya los lugares paganos con el fin de que ellos, Israel, no llegaran a ser parte de ese tipo de adoración. ¿De qué tipo de adoración estamos hablando? Estamos hablando de la adoración que los cananeos practicaban, era la adoración a la fertilidad. ¿Okay? Esto es muy importante. Ahí están los pasajes que les mencioné en Éxodo 23, 24, o sea, Éxodo capítulo 23, 24 y capítulo 34, 13. Los cananeos practicaban el culto a la fertilidad, donde se hacían imágenes, estas imágenes de acera, los baales, se acentuaban los miembros sexuales de la persona en estas imágenes
creyendo que si uno le rendía culto a estos dioses iban a añadir hijos a la casa, abundancia, maíz, fertilidad a la tierra. En nuestros países se practica eso, se le da culto a la tierra, se le da culto a los dioses o a los espíritus para que nos bendiga, para que la tierra sea bendecida, para que las mujeres sean tíferas en su vientre y no haya esterilidad. Entonces Israel entraba a una nación donde esta era la moda. Y Dios dice, nada de eso en mi adoración, destruyan todo. ¿Ok? Y nos dice dónde estaban estas prácticas. Dice, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahí donde ellos tenían todas estas prácticas, todas estas ubicaciones locales de sus Baales, ¿ok? Y Acera, que era supuestamente la esposa de Baal, donde se practicaban estos ritos de fertilidad. Jeremías, el profeta, menciona esto en Jeremías 2:20, 3:2, 17:2, menciona que Israel entró a la tierra y terminó adoptando estas prácticas. No limpiaron del todo. Derrumbaron muchos altares, pero otros lo dejaron pasar, se hicieron los locos. Isaías capítulo 54, 5 y 7 también hace mención, y Oseas, el profeta de Oseas, donde Dios le manda que se case con una mujer de un vivir de dudas, ¿no? Una prostituta, Oseas 4:13. Entonces, la respuesta obligatoria de Israel a la adoración de lo cananea de la fertilidad era, miren los verbos, sigan conmigo ahí los versículos. ¿Cómo debe de responder Israel a la adoración de los cananeos? Destruir sus altares, ¿okay? Esas plataformas elevadas de piedra cortada. Ellos con una piedra levantaban ahí el altar. También plantaban un árbol o aseguraban una estaca, una madera. Quebraréis sus estatutos, sus pilares. Estas piedras eran elevadas y se usaban como símbolos fálicos para el dios masculino de la fertilidad. Sus imágenes de acera consumiréis. ¿Ven ahí? Acera simbolizaba en estas imágenes como el árbol de la vida. Acera, según la literatura ugárica, era la consorte de Baal. Y yo les muestro una foto acá que encontré sobre la imagen de Acera, donde se le daba culto a la fertilidad masculina. ¿Okay? Se mostraba la figura masculina, los senos se amplificaban y entonces esta era la estatua de la fertilidad que se usaba en amuletos para la buena suerte, para que te traiga fertilidad. Las mujeres dicen que al parir usaban o invocaban a Cera para que el parto sea bueno. Eran creencias paganas y Dios le está diciendo a su pueblo a través de Moisés, yo no quiero nada de eso con ustedes, nada de eso debe contagiarlos ni contaminarlos, así que tienen que destruir. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque Dios no quiere que estos ídolos sean adorados por su pueblo. Y para hacer un paréntesis para hablar de nosotros, Dios quiere que nosotros quebrantemos todo símbolo de idolatría en nuestra vida cuando venimos a Él. No podemos venir a Él sucios, manchados, con distracciones, pensando en otras cosas. Nosotros venimos a Dios con un corazón quebrantado, pidiendo misericordia. El salmista, el Salmo 121 dice, versículo 1, elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esto es muy interesante porque la referencia es a los montes. ¿Por qué a los montes? Porque en estos montes estaban las estatuas, la idolatría, el culto a estas fertilidades. Y él dice, cuando elevo mis ojos a los montes y pregunto de dónde viene mi socorro, la respuesta no es en esas imágenes ni idolatría, sino mi socorro viene del Señor, creador del cielo y la tierra. El Salmo 24 dice así, versículo 3,
¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo que tiene limpias las manos y puro el corazón, solo que no invoca a los ídolos, ni hace juramento a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hace justicia. Entonces, acá tenemos Moisés hablando al pueblo y hablándonos a nosotros, que la manera correcta en que se adora a Dios es, primeramente, entendiendo que Dios es el que nos dice cómo debemos de adorarle. Él nos enseña cómo debemos de adorarle. Y según su palabra, con un corazón limpio, con manos limpias. No podemos acercarnos a Él sucio. Y si nos acercamos sucio, tenemos que pedir que nos limpie. No podemos pretender que no hay pecado en nosotros, que estamos bien. Tenemos que pedir al Señor que nos limpie. Para adorar correctamente a Dios hay que destruir, hay que quitar, hay que quebrantar todo símbolo de idolatría en nuestras vidas. ¿Okay? Muchas veces venimos y adoramos a Dios, y no piensen que adorar a Dios significa cuando vamos los domingos en la iglesia y en congregación adoramos. Esa es parte de la adoración en congregación, pero estamos hablando de un estilo de vida que dé gloria a Dios, donde yo reconozco en todo lo que hago, en todo lo que digo, en mis actitudes, la vida que emana de Dios en mí, donde mi vida da gloria a Él, mi vida es una ofrenda para Él. Muchas veces venimos a adorar a Dios pensando, lamentablemente, ¿qué voy a comer? Necesito plata para pagar esto. O estamos en la congregación, en la iglesia, ay, tan largo que está el servicio. Miro el reloj 50,000 veces. O miro a mi hermana y digo, ese vestido no le queda, que estaba pensando. O pienso quizás en, no sé, mañana me toca hacer esto, el otro, y la semana esta, y tengo cita con el doctor, y así venimos delante de Dios, en congregación, pensando en otras distracciones, que pueden ser verídicas, pero muchas de ellas también falsas, que le quitan el lugar, la reverencia de nuestro corazón en la manera en que debemos de adorar a Dios. Versículo 4 habla de no imitar a los paganos, a los cananeos, a los que no conocen a Dios. La manera en que adoramos a Dios, o la manera en que Israel debería adorar a Dios, era no compartiendo las prácticas idólatras de los cananeos. No te pongas, Israel, de moda con las prácticas abominables que es para Dios de los cananeos. Ya vamos a ver en qué consistía. Hemos visto y hemos dicho que una de las descripciones de las prácticas de idolatría de los cananeos era muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses y se le atribuía a estos dioses la fertilidad, no reconociendo al verdadero Dios como el que nos da la abundancia y la bendición. Por eso Dios le dice a Israel, si ustedes son contagiados en adorar a estos dioses, yo traeré las plagas, yo los castigaré. Porque cuando ustedes pretendan que esos dioses los va a bendecir, destrucción vendrá. Y van a saber ustedes que yo soy el verdadero Dios. Dios necesitaba ser reconocido en la adoración, en la congregación de Israel. Nosotros venimos, adoramos a Dios y debemos de entender que Dios aborrece las prácticas paganas. No podemos mezclar la verdadera adoración a Dios con prácticas paganas, prácticas esotéricas, prácticas que vienen del ocultismo y la adoptamos en la iglesia y pretendemos así podemos adorar a Dios, ¿ok? Dios es un Dios celoso. La música puede ser un instrumento, un vehículo en la cual uno sirve y adora a Dios, pero no podemos hacer de la música un ídolo, que si no se adora con esto, con el otro, con esto, entonces no podemos adorar a Dios. La música es una manera, una forma que nos ayuda a adorar, pero no es el enfoque. El enfoque es Dios, no la música ni el tipo de música. Hay que tener cuidado en no imitar prácticas paganas. Este versículo 5 habla que Dios escoge un lugar. Dice que vuestro Dios escogiera un lugar. Y a través de un lugar de adoración, a través de la historia de Israel, vemos que el tabernáculo, donde estaba el arca,
que era una carpa movible, ¿okay? Que estuvo con Israel en el desierto por esos cerca de 40 años, y cuando entró a la tierra, el tabernáculo viajaba con Israel. Donde iba el pueblo, allá se movía, lo que simbolizaba la presencia de Dios. Tenemos diferentes lugares donde Dios dijo que se erijan altares. Gilgal, Josué, vemos eso en Josué capítulo 4, 19. Siquem, también en el libro de Josué nos habla, capítulo 8, sobre este lugar Siquem. Silo, Josué 18. Betel, todos conocemos ese nombre, en Jueces 20. ¿Okay? Después Jerusalén, cuando David lleva el arca a Jerusalén y danza y baila, ¿no? Y el lugar que después David compra para que se acentúe el templo. ¿Okay? Se nos dice que Dios es el que escoge el lugar donde los pueblos tenían que, el pueblo de Israel tenía que adorar. Esto es importante porque están entrando a una tierra donde ya hay lugares erigidos de adoración, altares erigidos de adoración, y Dios les está diciendo no adopten esos lugares, no pretendan usar esos lugares, eso lo van a destruir, yo voy a escoger un lugar donde yo debo de ser adorado, esa es la intención. Versículo 6 nos habla que Israel debe de adorar ofreciendo sus ofrendas, sus sacrificios. Habla del diezmo, habla de las cosas que ellos han prometido a Dios, habla de traer los primogénitos. Y esto es importante porque en la adoración, el dar a Dios es una forma de adorar. El ofrendar a Dios es una forma de adorar. Podemos no solamente dar dinero, podemos dar tiempo, podemos dar servicio, podemos dar estar ahí y en la parte del servicio, llevar a alguien a algún lugar, pasar con alguien mientras que está enfermo. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. Acá Israel específicamente, ya que era una sociedad agrícola y la tribu de los levitas, los sacerdotes, dependían de las ofrendas y diezmos que el pueblo traía. Ahí mismo ustedes ven que debían de dar sus ofrendas porque la tribu de Leví no tenía herencia en la tierra, dependía de las ofrendas del pueblo. Y nos dice entonces que Dios invita al pueblo que traiga sus ofrendas, ¿ok? Y hay varias clases de ofrendas de acá que se menciona. Versículo 6 habla sobre holocaustos. Y holocausto significa ofrendas completamente quemadas, que se ponían en el altar y eran completamente quemadas. Y era una manera de mostrar dedicación total y completa a Dios. Eso es lo que simbolizaba el holocausto. Cuando la ofrenda era consumida por el fuego totalmente, demostraba, simbolizaba dedicación completa a Dios. ¿Okay? Y esto era un sacrificio voluntario. El libro de Levíticos habla de esto en el capítulo 1. También se menciona sacrificios. Y los sacrificios, a diferencia de los holocaustos, eran ofrendas parcialmente quemadas, parcialmente consumidas. Eran ofrendas, por ejemplo, por pecado, de paz, de acciones de gracias. Eran parcialmente. Era cualquier ofrenda que involucrara el derramamiento de sangre sobre la tierra, el vertimiento de sangre sobre la tierra. El libro de Levítico 7 habla sobre esto. El libro de Levíticos habla sobre las ofrendas, sobre el código de santidad, sobre las leyes de la santidad. Así que están interesados, este es un próximo libro que podemos estudiar, que habla sobre las leyes de la santidad. Parte de estos sacrificios, como eran parcialmente quemados, eran comidos por los sacerdotes y por el pueblo. El tercer tipo de ofrendas eran los diezmos, y los diezmos era la manera en que Israel apoyaba a los sacerdotes, a quien no se les dio tierra ni herencia. Muy interesante. Okay. Se habla de 2 diezmos para el santuario central y para los levitas locales, quizás otro tipo de diezmo también. Y se habla de un tercer diezmo que no se menciona comúnmente. Ya vamos a estudiar esto cuando lleguemos más adelante.
Pero cada 3 años, esto es muy interesante, cada 3 años los diezmos tenían que ser dados a los pobres. Cada 3 años. Así que los pastores o ministros que prediquen en una forma literal sobre los diezmos tuvieran que cada 3 años dejar de percibir ellos los diezmos y darlo a los pobres. Porque eso es bíblico también. No podemos cumplir la ley y dejar las cosas que no me gustan a un lado. Si pretendemos cumplir la parte de los diezmos, entonces cada 3 años el total de los diezmos va para los pobres. Y muy poco se escucha que eso se hace o se practica, solamente la parte que le corresponde a los que ministran, ¿no? También se habla de ofrenda elevada de vuestras manos. Y esto se refiere a un sacrificio en donde parte del animal se desprendía, se elevaba para que se le comieran los sacerdotes. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar, Levíticos capítulo 7 habla de esto. Habla de ofrendas de vuestros votos. Y cuando el pueblo, las personas hacían un voto condicional a Dios, por ejemplo, la gente se comprometía, haré esto, Señor, si tú haces esto. Y hacía un voto. Habían ofrendas para eso. ¿Okay? Y esta es la parte de los judíos donde tenían que cumplir juramento. Levítico 7 también habla sobre ofrendas de voto. Y el sexto tipo de ofrendas que se habla y se menciona ahí es ofrendas voluntarias. ¿Okay? Ofrendas voluntarias. Y dice versículo 7 que cuando traigan las ofrendas, que en el lugar que Dios indicare, el pueblo comerá ahí delante de vuestro Dios. Noten que acá estamos hablando de una comida de comunión, como algo que tenía que ver con la Pascua, una comida de comunión, donde el pueblo se alegraba, se gozaba, celebraba, traía sus ofrendas y comían juntos, compartían de lo que traían. ¿Okay? Y ya vamos a ver con quién tenía que compartir. El pueblo de Dios fue creado para que se alegre, para que celebre. Esta era parte de lo que Dios hizo en la creación, que lo hizo y vio todo bueno. Esta es la parte de la intimidad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, adorando a Dios en la última cena donde Él habló sobre su cuerpo y la sangre, ¿no? Símbolos del nuevo pacto, hablando de la Eucaristía. Versículo 8 al 12. Ya vamos a terminar. ¿Okay? Entonces la comida como celebración y adoración a Dios, comida de acción de gracias, la comida para compartir con la familia, ya vamos a ver esos versículos, dedicada a Dios, era una manera de adorarlo. ¿Okay? Versículo 8. No podemos adorar a Dios como nos da la gana. Miren lo que dice. Leo versículo 8. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy. Cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. No podemos adorar a Dios como nos da la gana o como la mayoría quiere. Las cosas, acá que está hablando, las prácticas religiosas, ¿ok? Dios las ordenó de tal manera que debían de seguir una estructura. Ya vamos a ver específicamente ahora que entran en la tierra. Cuando habla de cada uno le parece cómo debe de adorar, ese es el contraste con el libro de Jueces. ¿Se recuerdan el libro de Jueces donde las personas, el pueblo abandonó a Dios y cada uno hacía como le parecía? Cada uno marcaba la ley de Dios, cada uno decía cómo era la ley de Dios. Y Dios dice, eso es pecado e ignorancia. Dios es el que estipula cómo se debe de adorar. Eso es muy importante. La tierra que Dios da a su pueblo experimentará la verdadera paz, versículo 9, si el pueblo mantiene, si el pueblo mantiene los mandatos de Dios. Vivirá en paz con los enemigos, es lo que dice versículo 9 y 10. Dios dará reposo o habitarán seguro de sus enemigos. La seguridad, el reposo de Israel no se debía al gran poder militar, como ya hemos dicho, sino a la presencia misma de Dios.
Versículo 11, el lugar que Dios escogiere, nuevamente el lugar de adoración centralizado, Dios escogerá y se alegrarán. Versículo 12, es el propósito de la ley de Dios, no solamente decirnos cómo adorar a Dios, pero también el propósito de la ley de Dios, uno de los propósitos es alegrarnos. Y miren el versículo 12, porque ahí incluye el cómo se debe celebrar, el cómo se debe compartir. Dice que se alegrarán. Miren el versículo 12. Y se regocijarán delante del Señor su Dios, solamente los hombres, porque los hombres son los únicos que pueden adorar a Dios. Las mujeres y los niños que se queden en casa. No dice, ustedes y sus hijos. Y cuando habla de hijos dice hijas, muy importante, incluyen a las mujeres. Siervos, está hablando si hay esclavos, empleados, entonces ellos también deben tomar parte de la comida, de la comunión, de las ofrendas. Pónganse a pensar la implicación de esto. Y siervas. Y los levitas que habiten en sus poblaciones, ya que ellos no tienen ninguna propiedad entre ustedes. Acá Dios a través de Moisés le está diciendo que la comida la deben de compartir, la mesa del padre de familia debe de compartirla con sus siervos, hombres y mujeres incluidos. Si en esta sociedad la mujer no valía y la mujer esclava menos, Dios le está diciendo que en la mesa de comunión se tiene que sentar el padre de familia con sus siervos, con sus hijos e hijas, y más adelante vamos a ver a quién más incluía, y los levitas que habitaban entre ustedes. Ellos tenían que celebrar de estas ofrendas, de esta comida, de este regocijo. O sea que no era a puerta cerrada, no era algo, yo traje este sacrificio y yo lo voy a comer con mis hijos, ¿qué tal raza? Porque voy a compartir con aquel que, mi esclavo, mi empleado. Ese no celebra, nosotros celebramos. Dios dice no, ustedes compartirán su mesa, y acá habla entonces con todos los miembros de la familia, incluyendo siervos. Todos tenían que ser incluidos. ¿Ok? Y esto hablaba del amor y la provisión de Dios para con todos. Dios proveía a las necesidades de la vida. ¿Ok? En la misma adoración ellos reconocían que Dios era el que proveía. Y Dios era el que cuidaba de todos, aún de aquellos que eran siervos, que tenían un estatus más bajo. Dios a través de esta cena les estaba diciendo, si el pueblo era obediente, yo les proveo, yo cuido de ustedes, porque ellos tenían que compartirlo. El levita que habita en vuestras poblaciones, se menciona en el versículo 12 y en el versículo 19, todos los sacerdotes eran levitas, ojo. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Ok? Todos los sacerdotes eran levitas, venían de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los descendientes de la familia de Aarón y Moisés. Eso eran los sacerdotes. ¿Ok? Aquí levita entonces se refiere a los que no eran sacerdotes de la familia de Leví, de Aarón. Leví, Aarón, que simbolizaban aquellos levitas que servían, y muchos eran pobres y necesitados. Ya vamos a ver más adelante. Y se dice porque a los levitas no se les había dado tierra. Entonces, estos levitas vivían en las comunidades de todo Israel enseñando la ley. Ellos eran los maestros de la ley. Así servían a Dios. Y Dios dice, inclúyalos a ellos en las ofrendas, en las comidas, porque eso es adorarme a mí. Eso es lo que Dios le está estipulando a su pueblo. Versículo 13 y 14, y con esto terminamos, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. ¿Ves que el pueblo no elige acá, sino en el lugar? Vuelve a recacar, que el Señor escoja en una de tus tribus. Ahí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Dios mostrará los lugares especiales para las ofrendas. Versículos 5, 11 y 14, lo repite. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo acá Dios? Le está diciendo, no uses los lugares locales de los cananeos. No ofrezcas sacrificios a Dios en lugares ya erigidos para Baal. Eso es lo que le está diciendo con esto.
¿Ok? Le dice, cuídate de no ofrecer. Eso es lo que le está diciendo. Voy a parar acá entonces para que la próxima semana veamos los versículos del 15 en adelante. Pero lo que hemos visto hoy es que Dios es el que nos dice la manera en que debemos de adorar. Y la manera que debemos de adorar incluye, ¿ok? Las ofrendas adoran a Dios, como hemos visto. Incluye la manera correcta, donde debemos de eliminar todo tipo de idolatría o distracción que robe nuestra lealtad a Dios, como hemos visto. ¿Okay? Dios quiere que lo obedezcamos, y si lo amamos y lo obedecemos, entonces vamos a ser obedientes a su palabra. De acá podemos sacar mucho en cómo la iglesia hoy en día viene y adora a Dios. No se trata del tipo de música, no se trata de que tengamos más de 100 o tengamos 20 personas, se trata en la actitud con la cual venimos a reconocer al verdadero Dios, que es el que nos da todas las cosas abundantemente. Voy a parar ahí entonces.